Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca, aquí por Hoja de Ruta Radio, y damos la bienvenida a nuestro tercer invitado. Está con nosotros Roberto Mograncini. Él es ajedrecista, gran maestro ajedrecista italiano, con quien vamos a conversar sobre un tema bastante delicado, digo yo, porque es un tema familiar, pero que tiene que ver mucho con una actuación no muy grata de quien fuera cónsul en Italia, en el gobierno anterior. Para poner en contexto, la ajedrecista ecuatoriana Marta Fierro fue cónsul en Italia durante el gobierno de Lenín Moreno. Eh, la denuncia que tiene justamente nuestro invitado es que la señora Marta Fierro secuestró a su hija, a la hija de los dos, que fueron pareja, y se la trajo acá al Ecuador cuando ellos tenían una tenencia compartida ya en Italia y donde él tenía que haber autorizado la salida de la menor de edad. En este caso, utilizando un pasaporte diplomático, la ajedrecista Marta Fierro llegó acá al Ecuador. Y aquí vienen las dudas y por eso queremos conversar directamente con la fuente, con Roberto, a quien le damos la bienvenida, y bueno, preguntarle cómo está el proceso, estimado Roberto, sobre el caso de su hija. Usted, ya van 2 años que usted no habla con su hija. Muy buenos días y buenas tardes allá en Italia. Buenos días a todos, buenos días César y gracias por darme la voz. Bueno, la cosa está bastante complicada, primero que todo de parte emocional, porque son 2 años que no veo y no hablo con mi hija Isabela. Yo tenía una relación espectacular con mi hija y de un día para el otro me quedé sin ella. Ella se quedó sin padres y su familia, sin su hermano. Eh, la situación está complicada, como le dije, porque son dos procesos completamente diferentes. En Italia, Marta tiene una denuncia por secuestro de persona y sustracción internacional de menores. La primera audiencia va a ser el 23 de junio de este año. Y en Ecuador, yo he perdido el primero y la segunda instancia. Ahora apelamos a la tercera. Eh, bueno, perdí por hecho bastante curioso en el sentido que en primera instancia pierdo en Guayaquil, en San Borondón, y la jueza multicompetente de mi proceso atrasa el proceso de 8 meses. En lugar de ser 6 semanas, como dice la ley internacional, lo atrasa de 8 meses, hace cosas muy, muy extrañas adentro del proceso, rechaza prueba, eh, habla de leyes donde Italia no es ni suscriptora, hace cosas muy, muy, muy raras. Y la verdad que esa jueza es la famosa jueza Larissa Ibarra de San Borondón, que fue destituida la semana pasada después de 2 años y 34 denuncias. Esta- Claro, Es, es la, Larissa Ibarra. es la misma jueza, Larissa Ibarra, la que fue justamente Sí, destituida en estos días. claro, es la misma y claro, fue ella que trató mi proceso del comienzo, entonces pudo destruir todas mis pruebas, todo mi proceso, así que si destruyeron en la primera instancia, no se pudo meterla en la segunda y ni en la tercera. Bueno, claramente esa jueza es una jueza corrupta, yo no tengo ninguna duda en esto. Sabemos también que el abogado de Marta Fierro es Fernando Rosero, abogado de la familia de Bucarán, que claramente tiene un nombre eh, en San Borondón, especialmente en el juzgado de San Borondón. Y entonces así fue, digamos, hasta ahorita el proceso en Ecuador. Pero yo quiero ir un poco atrás, porque si pasan estas cosas, yo creo que no es solo un problema que termina con el juzgado de San Borondón o con un juez de San Borondón. Hay cosas bastante particulares en toda esta historia, porque, bueno, primero que todo,
Marta Fierro pasa de un día al otro a ser ajedrecista viviendo en Italia. Aún Marta decía que vivía en Ecuador, pero todo el mundo sabe que Marta ha vivido en Italia más de 12 años, tenía residencia en Italia. Y todo el mundo sabe esto. No es. Aún Marta dice que vivía en Ecuador. Diventa, se hace cónsul sin haber hecho ningún tipo de trayectoria política ni de tener algún tipo de estudios, porque inclusive en esto Marta no tiene ningún título de estudio universitario, no ha tenido nunca. Entonces pasa esto, claro, por su trayectoria política. Entonces se hace cónsul y bueno, y sale del país el día después que Alianza País pierde las elecciones, el día siguiente. Ya. ¿Por qué pasa esto? Además de tener un montón de quejas de parte de los ciudadanos ecuatorianos en Génova, Génova es una de las ciudades donde hay más ecuatorianos en Europa, creo que es la segunda en Europa. Es como una ciudad en la ciudad. Había muchísimas quejas de los ecuatorianos porque, bueno, por mal conducta, además por cosas raras, porque Marta tenía una relación sentimental adentro del consulado con una persona que trabajaba dentro del consulado. Entonces hay dicho inclusive que se iban de vacaciones y restaurante con dinero de fondos públicos. Y estas quejas las sabían todo el mundo. Y entonces, claro, cuando Alianza País pierde las elecciones, Marta el día siguiente sale de Ecuador, en Italia, desde Ecuador con mi hija. Yo, haciendo un poquito un pase atrás, 5 meses antes había pedido una carta oficial la revocación del pasaporte diplomático de mi hija al gobierno ecuatoriano, a la embajada ecuatoriana en Italia, al gobierno italiano. Bueno, el gobierno italiano me contestó que no podía hacer nada, tenía que hacerlo el gobierno ecuatoriano. Claro, a mí el gobierno ecuatoriano no me contesta. Pero después que pasa todo esto, el gobierno de Ecuador dice que la niña salió de manera regular porque tenía un pasaporte diplomático. Claro, no se lo habían sacado. Claro, no le Y habían quitado. entonces no se la habían Pero usted quitado, y tiene entonces, la solicitud de, claro, de yo he pedir. mandado la solicitud a casi todos los políticos del gobierno de Ecuador. He mandado un correo escribiéndole la historia, mandándole copia de la solicitud, nadie me ha contestado, nadie ha dicho nada, inclusive el canciller de este momento recibió un correo mío, recibió toda la documentación, tampoco me contestó. Pero bueno, entonces Marta, que está inscrita, Alianza País, porque ustedes tienen que saber que esto es un hecho muy, muy importante de toda esta historia, que también esto yo le he mandado a varios políticos, pero claro, es que hasta ahorita casi todos se lavaron las manos o no quisieron meterse en esto. En ese momento, Marta Fierro, cónsul, era inscrita a un partido político, cosa que no se lo ve muy bien, porque los diplomáticos no tienen que ser de una parte política. ¿Y cómo le digo esto? Porque pagaban una cuota política, había como una trama ocultas de personas de tarjeta de crédito que reciben dinero de los políticos afuera del país y lo mandan directamente al Ecuador. Le digo eso porque los pago a esa gente lo hice yo. Yo tengo copia de los pagos, tengo copia de la tarjeta de crédito y tengo copia de los documentos de esa gente. Y tengo copia de mensaje de Marta Fierro que me escribe que tengo que ir a pagar la cuota política. Y toda esa prueba yo se la mandé a varias gente del gobierno de Ecuador de este momento. Porque yo pensaba que cambiando de gobierno algo iba a cambiar. Ajá. Y no fue así. Entonces hay una red oculta de gente que, claro, recibe el dinero de acá y se lo manda a Ecuador. Ecuador. O sea, es como una Entonces, especie ¿qué pasa? de diezmos, igual como las tramas de corrupción que tenemos acá en Ecuador. O sea, se cobra a los Claro, empleados y se manda acá al Ecuador. claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa todo esto, Marta llega al Ecuador. Y aquí pasa otra cosa muy extraña. Que Marta llega al Ecuador y empieza a decir que se escapó de Ecuador porque recibía de mi parte violencias. Yo no la veía nunca, Marta. No la veía nunca, pero nosotros estábamos separados, yo tengo otra esposa, tengo otros hijos. No la veía nunca. Entonces ahí se inventa toda una historia que hasta yo le golpeaba a mi hija. Yo tenía una
tendencia compartida sobre mi hija y no tuve ninguna denuncia en Italia nunca en mi vida. Y además, yo había visto mi hija hace 4 días antes, iba a la escuela a recogerla, todo el mundo me conocía. O sea, además, soy una persona bastante famosa, digamos, ¿no? Y entonces, cuando se regresa al Ecuador, contando toda esta historia de violencia, porque claro, eso hace bastante publicidad, después de una semana está candidata, pero de repente, o sea, termina el consulado y está candidata en el Comité Olímpico. No sé si ustedes se acuerdan que habían dos listados en el Comité Olímpico, una de Jorge Delgado y otra de otra persona. Así es. De esa persona vamos a hablar un poquito. Porque bueno, en el Comité Olímpico gana la lista de Jorge Delgado. ¿Ya? Marta hace una pelea inclusive con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, Emilio Bastidas. Empieza una lucha mediática porque Marta quiere que Emilio Bastidas vote por el otro candidato. Jorge Delgado era presidente, digamos, de salida de Augusto Morán, ajedrecista. Entonces, claro que el voto del ajedrez tendría que ir donde Jorge Delgado. De repente el voto del ajedrez va en el otro lado, porque Marta hace una pelea increíble para que se vote el otro candidato. No ¿Quién quiero era el decir otro el nombre candidato, porque estimado Roberto? ya lo van a decir ustedes, sin que yo diga el nombre o más. Se lo voy a decir yo, pero quiero decir un poco más la historia. Por favor. Porque Marta Fierro empieza entonces a hacer eventos de ajedrez, alguna cosa más pequeña, así, se inventa un proyecto de ajedrez en el barrio, y en todos sus eventos está una persona, que es el mismo candidato del Comité Olímpico, y es la misma persona que no sabe jugar ajedrez, que no tiene nada que ver con el ajedrez, pero está presente en todos los eventos. Esta persona es Danilo Carrera. El gran cuñado. El gran padrino. El gran padrino de acá, en este momento. Que es muy raro, ¿no? Claro. ¿Por qué Danilo Carrera se va a todos los eventos de ajedrez? ¿Por qué Danilo Carrera es tan amigo con Marta Fierro? Primero que todo. O sea, si usted ve en las fotos de todos los eventos de ajedrez, inclusive hay una foto con el canciller actual. Hay varias fotos donde está Marta Fierro y está Danilo Carrera. Yo creo que en todas las fotos que hay recientes de Danilo Carrera está Marta Fierro ahí a su lado, porque son todas fotos de ajedrez. Y Danilo Carrera, que yo sepa, que lo conocí hace 20 años, porque yo era parte del Comité Olímpico Italiano, yo no me acuerdo que él fuera ajedrecista. De repente, en toda esta historia muy compleja, bueno, Danilo Carrera pierde en el Comité Olímpico y hay una noche donde el periodista, que me parece que se llame, eso es bastante famoso, Vera. Carlos Vera. Carlos Vera. Da una entrevista y dice que van a cambiar el ministro de Deporte y va a ser Marta Fierro. Ah, o sea, ella estaba candidata también para ser ministra de Deporte en el gobierno. Claro, porque en el momento que Danilo Carrera pierde la elección del COE, necesitan una persona de ese mismo equipo que se vaya adentro del Ministerio del Deporte. Digo necesitan porque hay otras personas alrededor de Marta. Uno es el presidente de Fede Guayas y la otra es Andrea Sotomayor, ex ministra de Deporte. Claro. Esta persona también están siempre alrededor. El presidente de Fede Guayas inclusive escribió una carta falsa firmándola donde dice que mi hija era una de las mejores ajedrecistas del país. O sea, yo, mi hija la amo, la quiero mucho, pero yo no la vi nunca jugar ajedrez en ningún torneo. Además, jugó un torneo en Ecuador, me parece que perdió casi todas las partidas, porque no le gusta el ajedrez. Es una niña súper inteligente, es una niña bellísima, es una niña, pero la verdad es que no le interesa mucho el ajedrez, o sea, en el sentido que sí sabe jugar, pero no es un ajedrecista. Entonces escribe una carta con esto y al mismo tiempo el presidente de la Federación de Ajedrez escribe una carta donde dice que no es así. O sea, que Isabela nunca participó intensivo con el equipo. Sea, le desmiente al presidente Fede Guayas. Claro.
Claro, Ya, le desmienta al presidente de Fede Guayas porque lo que había escrito el otro era solo un favor para que le Marta quería Fierro. hacer a Marta Fierro para ponerlo adentro del proceso de restitución en Ecuador para ver que la niña estaba integrada con el sistema, con todo, ¿no? O sea, se Ujú. empiezan a... Claro, y entonces, si todo esto pasa, o sea, si un funcionario público, un cónsul, yo creo que es el primer caso en el mundo que se escapa de un país con una niña. Ese país es Italia. A mí me gustaría saber el canciller Holguín si habló alguna vez con el gobierno italiano. Me gustaría saber si el presidente Lasso habló alguna vez con el gobierno italiano. Porque si hablaron con el gobierno italiano, yo estoy seguro que le hablaron de mi caso. Yo Porque quiero, está tan popular, mi caso en Italia salió en miles de televisiones, salimos en 1000 periódicos, está tan popular que es imposible que no le hablaron de mi caso. Y eh, entonces, si pasa todo esto, es porque hay algunas personas atrás que quieren que pase todo esto, Claro. que Roberto, quieren ocultar cosas. hola Roberto, Priscila Schettini le Hola. saluda, qué gusto tenerlo en Café Sin Rosca. Yo quiero un poco, justamente porque hay mucha gente conectada y está interesada en el caso que estamos hablando un poco, para ir diciéndole que me preguntan un poco cuál es el caso en particular. Estamos hablando de un ajedrecista italiano que tuvo una relación con un ajedrecista ecuatoriano y que fue cónsul en Ecuador, que era cónsul del gobierno de Lenín Moreno primero, que era la señora Marta Fierro. Ellos tienen una hija en el cual después que se pierden las elecciones de Alianza País en ese momento, cuando perdió Lenín Moreno, ella regresa al Ecuador y se trae a su hija sin autorización del padre porque la hija nace en Italia y la señora vivió Correcto. muchos años en Italia. Pero aquí lo grave de la situación y con todo lo que nos está contando Roberto es que aquí participa otra persona que ahora está investigada aquí en el país, en Ecuador, que es el cuñado de Guillermo Lasso, que es el señor Danilo Carrera. También participa la ex jueza Larisa Ibarra, que fue destituida y que el señor Guillermo Lasso dijo que era corrupta y que salió en cadena nacional, que fue la misma jueza que ha negado que su padre pueda ver a su hija o que pueda darse un caso de esta ilegalidad que se ha cometido entre el padre, entre la madre de la hija de Roberto Mograncini. Y aquí también se comprobaría que el señor Danilo Carrera no solo traficaría puestos a nivel nacional actualmente, sino que desde antes también estaba involucrado en el Ministerio del Deporte. Y esto es algo gravísimo que todos nosotros tenemos que caer en consideración. Ya las denuncias que existen aquí de corrupción y de todo este tema de tráfico de puestos y cosas así, también en este caso que ha metido la mano la justicia, y que sí puedo decir que la justicia ecuatoriana está prostituida, que la justicia ecuatoriana no sirve para absolutamente nada si no hay intereses y que aquí se maneja de manera política. Es verdad, Roberto, es verdad. Aquí en el Ecuador es así. Y este gobierno, conjuntamente con el señor Holguín, que dice nunca conocer al señor Danilo Carrera cuando está por poco al lado de él, sentado en Estados Unidos en los banquetes, nunca le va a ayudar a usted porque justamente quienes son aliados a este gobierno, y más que todo la señora Marta Fierro, que ha sido una de las postulantes para ser ministra del Deporte con este gobierno, ojo, gobierno de Moreno, con el gobierno de Lasso, son las mismas personas, son los mismos funcionarios que tratan de apoderarse y de que los mismos que vulneran toda clase de derechos con la justicia, con los niños y con las personas. Por eso entendemos claramente lo que nos dice. Entonces, Roberto, ¿qué es lo que se piensa hacer en este caso, aparte de toda la denuncia y que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para esclarecer esta situación? ¿Y por qué el gobierno también de Italia no pide fuertemente desde allá una reunión con el gobierno ecuatoriano? ¿Por qué no se hacen más acciones? ¿O es el gobierno ecuatoriano quien ha cerrado todas las puertas para que ustedes no puedan hacer absolutamente nada? Mire, el gobierno italiano mandó varias cartas que inclusive se llama Autoridad Central del Ecuador. Algunas ni contestaban, primero que todo. Segundo, el gobierno italiano más de una vez, la embajadora también de Italia, intentó buscar algún tipo de conexiones para este caso, pero el tema es que hay una ley internacional en el medio que, claro, no, no se realizó en Ecuador porque estaba Larisa Ibarra, porque sí hay leyes internacionales. Claro, Larisa Ibarra actuó de manera ilegítima poniendo leyes iberoamericanas, donde Italia no es ni suscriptora de ese tipo de leyes. Entonces, está muy difícil dialogar
de repente cuando no se puede. Hace poco, Marta Fierro dio una entrevista en Italia diciendo que yo me había negado de ver a mi hija cuando fui al Ecuador. Eso fue mentira. Yo no me puedo acercar a mi hija. Yo estaba dentro de un carro, de un metro, con el vidrio que no me veía mi hija. Yo la vi pasar enfrente mío. Un padre que ve eso se siente morir en ese momento. Yo no me puedo acercar a mi hija porque me metieron una denuncia falsa en el Ecuador y el policía ahí ni podía meter, o sea, no podían ni hacerme eso, porque están hablando, Marta metió una denuncia sobre hechos en Italia. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer una denuncia por violencia en Ecuador diciendo que los hechos son en Italia? O sea, es claro, es completamente falso. Pero claro, hay gente, atrás de todo esto hay un sistema que vinculan las personas y como dijo ustedes, son completamente prostituidas. Entonces, para mí está imposible luchar en esa cancha, en este momento, con este gobierno, con estas personas. Primero que todo, porque nunca quisieron hablar conmigo. Y segundo, porque yo mandé documentos, mandé cosas, mandé fotos, mandé audios. No hicieron nada. O sea, metieron todo abajo. Hasta que yo espero que todo esto salga a la luz. Porque todo esto va a salir a la luz. Tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano todo esto va a salir. Porque así es la justicia. Así va a salir. Es impresionante el daño que le han hecho a mi hija. Inventando la historia. Yo no sé qué le han contado. Leí cosas que se me cayeron los pocos pelos que tengo en la cabeza. O sea, cosas ridículas. Y mi hija está escrita a un colegio que se llama Panamericano, me parece, en Guayaquil. Bueno, ahí hay un director de la escuela que firmó que mi hija estaba escrita en el año 2020-2021. Mi hija vivía en Italia en ese año. O sea, ¿cómo un director de una escuela puede escribir se prestan a eso. Sí, ¿cómo puede escribir una cosa tan falsa? O sea, ni diciendo que podía ser online, porque 15 días al mes mi hija estaba conmigo. Entonces, ¿cómo podía tener clase online en esos 15 días si mi hija estaba conmigo? O sea, ni eso pueden decir. Ni eso. Fue una profesora de ese colegio al proceso. Mi abogado le preguntó, ¿y la niña qué día estudiaba en línea? Y la profesora contestó, no sé, el martes, el miércoles. Esos días mi hija estaba conmigo. O sea, fue un director de una escuela que declaró él falso, escribió cosas falsas. Y yo mandé una carta al Ministerio de la Instrucción del Ecuador, de la escuela, no sé cómo, ahora no me acuerdo cómo se diga eso en español, y me contestaron como, sí, el director de la escuela escribió esto, para nosotros está bien. Así nos contestaron. El Ministerio de Educación. De la Educación, sí, Sí, el perdón. Ministerio de Educación. O sea, ¿cómo puede, primero que todo, una niña menor de edad inscribirse en una escuela sin la autorización de los dos padres? Primero que todo. Bueno, en Europa no se puede hacer eso. O sea, si una niña, un niño está inscrito en una escuela, en un colegio, tiene que ser autorizado de los dos padres. Porque yo tengo la patria potestad sobre mi hija en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se puede hacer una cosa así? Y estas cosas pasan, repito, porque atrás de Marta Fierro hay otras personas. Hay personas bastante influyentes dentro del gobierno, porque señor Claro, Danilo porque Caldera, quizás Marta Fierro se regresó de Italia con algunas cosas que sabías o algunos hechos, yo no sé. Y entonces, claro, cada uno se está cubriendo con el otro. Pero totalmente. si usted ven, hay un proyecto de Marta Fierro que me parece que se llama Ajedrez en el Barrio, que hay un auspiciador, inclusive el Banco de Guayaquil. Claro, que es del presidente de la República. Entonces, Le claro, suena, ¿no? Claro. O sea, ahora, 3 indicios hacen una prueba. Me parece demasiado raro que pasen todas estas cosas, en mi caso, que inclusive los medios de comunicación en Italia
todos los canales, no sé, millones de personas vieron mis entrevistas, millones. Yo me fui a la RAI, a Leyenes, un programa el más visto en Italia, en todos los periódicos, Corriere della Sera, República, Nazione, todos los periódicos. Si usted pone mi nombre, ahí van a leer todo. Tengo 45.000 firmas en Change en una petición internacional. 45.000 firmas. No una, no dos, ni 20, ni 1.000. 45.000. Con ecuatorianos adentro. Hay muchísimos ecuatorianos que firmaron mi petición, pero miles y miles. Porque aquí los ecuatorianos que están aquí en Génova no son ecuatorianos que se ganan como Marta Fierro se ganaba $8.000, $9.000 al mes para no ir al trabajo. Aquí hay gente que trabaja de la mañana a la noche, todos los benditos días, de lunes a domingo. Aquí ecuatorianos trabajan, no es que están aquí de paseo, de vacaciones. Y entonces esa gente que en lugar de ver el político, el cónsul, el embajador que hace los derechos por esa persona, inclusive miran que hacen cosas raras, que se llevan una hija sin permiso. O sea, ¿qué clase de cultura, qué clase de demostración le estamos la política de Ecuador le está dando a esta gente que está aquí trabajando de la mañana a la noche para mandarle dinero a Ecuador o para ganar dinero? Así es. O sea, es la verdad y la verdad nos sorprende porque este caso nosotros llegamos a conocer justamente por las investigaciones que estábamos haciendo sobre Danilo Carrera y justo salió esta conexión con Marta Fierro por el tema de que él la proponía como ministra del deporte. Luego investigamos un poco más y claro, salió el caso justamente de Roberto, que aquí en el Ecuador no se le ha dado ningún espacio en los medios de comunicación. No sé si Hoja de Ruta en este momento sea el primer medio en el que te puedas o el que puedas exponer tu caso, porque la verdad es que no se conocía mucho justamente sobre el tema. Y ahora entendemos, claro, el poder para que la señora Marta Fierro haya ganado los juicios cuando tenían a una jueza que era muy útil al gobierno, justamente auspiciada por el Banco de Guayaquil, auspiciada por el señor Danilo Carrera, que sus tentáculos van por todo lado aquí en el país, claro, porque tiene a su cuñado como presidente de la República. Estimado Roberto, no sé si tú has hablado con otros medios acá en Ecuador. sí, he hablado con unos 2, 3 medios de comunicación. Claro que los periódicos principales, las televisiones principales, no fue posible porque, claro, mi caso está bastante caliente. E inclusive quieren respaldar a una mamá que pobrecita ganaba solo $10.000 al mes y no haciendo tampoco bien sus funciones y se fue de Italia porque la niña tenía violencia, ¿no? Cuando Ujú. en Italia una cosa así, si llamaba a la policía, en 2 minutos estaba la policía en mi casa. O sea, claro que era todo falso. Mi hija Isabela, hay miles Pero de fotos y videos que está con Roberto, nosotros. una consulta, no, así para contextualizar. ¿Tú no tienes ninguna denuncia en Italia de violencia a tu Absoluta, hija? absolutamente no, ninguna, ninguna. No tengo ni denuncia por ¿cómo se dice? Por manejo de coche. O sea, no estoy completamente libre, no tengo ningún hecho, nada. Tengo 40 años, nunca he tenido nada. Ujú. Soy un libro abierto. Uno pone mi nombre en internet y puede mirar todo. Yo puedo meter, inclusive, yo puedo meter todo lo que le dije, documentación, en Ujú. las redes. Yo puedo ponerla mañana. Yo no he tenido nunca una denuncia en mi vida, aquí en Italia, por parte de nadie. Soy padre de otros 2 niños, tengo una pareja, no he tenido ningún tipo de problema, adoraba a mi hija y son 2 años que lucho de la mañana a la noche para volverla a ver y para contarle la verdad, más que todo, para decirle lo que le ha pasado, para decirle toda la mentira que le han dicho, porque esto es la verdad, porque mi hija un día será la peor jueza por Marta Fierro.
Así es. porque va a leer todo lo que ha pasado y lo va a ver de otra manera, no con un pensamiento de una niña, sino con un pensamiento diferente que se va a acordar dónde está la verdad. Porque mi hija Totalmente. siempre estuvo amada aquí, la esperamos, pero yo no pararé. Yo seguiré luchando por mi hija, porque se merece un futuro mejor que un futuro lleno de mentiras donde no puede ver a su hermano, por ejemplo. O sea, ¿qué clase de derecho es un país, es una jueza donde dos hermanos no pueden verse? O sea, ¿qué clase de justicia es esa? Si dos Lastimoso. hermanos que son el bien más lindo, más puro que hay en la vida, no se pueden abrazar, no pueden hablar, no pueden crecer juntos, Así es. significa que justicia no hay, no existe. Lastimosamente la justicia en nuestro país, en el Ecuador, es así. Se maneja solamente de acuerdo a quien tiene más dinero y ellos son los que acceden a la justicia. Las personas que no lo tienen, lastimosamente, tenemos que esperar la buena Ah, voluntad. y en todo esto quiero recalcar una cosa, un detalle muy importante, que cuando me pasó eso con la jueza Larissa Ibarra, yo tuve una cita con María Josefa Coronel. ¿Ya? Ella era la Antes, presidenta del Consejo de la Judicatura. claro, yo tuve una cita en su oficina. Me recibió, fue gentil y me recibió. Yo le conté, le dije que la señora Larissa Ibarra había puesto la primera audiencia después de 9 meses, cuando la ley internacional dice máximo 6 semanas. Ajá. Ya. Que había hecho 1000 cosas muy raras. Había pedido una cámara de Gesell por una niña de 6 años. Una cosa bárbara. Una cosa de una violencia increíble. Bueno, María Josefa Coronel sabía perfectamente los hechos de esta Larissa Ibarra. Y el Consejo de la Judicatura tuvo que cambiar al presidente para destituir esa Larissa Ibarra. Pasaron 1 año y medio, casi 2 años de la destitución de esa jueza. ¿Cuántos desastres ha hecho esa jueza en el cantón de San Borondón? Algunos, estimado Roberto. ¿Cuánta vida arruinó esa jueza que multicompetente, que de multicompetente no tenía nada y no sabía nada? La primera audiencia, en una audiencia internacional con adentro personas del gobierno italiano, de la embajada, en pleno COVID, dijo adelante a todo que ella se sacaba la mascarilla porque le daba daño a la piel. O sea, había millones de muertos en todo el mundo y la jueza, que tiene que ser la primera persona que maneja la justicia y que maneja la regla, dijo que ella se tenía que sacar la mascarita porque le daba daño a la piel. Y el abogado Rosero dijo, yo también. O sea, parecía algo. Yo decía, pero ¿dónde estamos acá? O sea, estamos adentro de un juzgado, enfrente de una justicia internacional. Yo llego de Italia y adelante mío tengo un juez que me dice que se saca la mascarilla porque le daña la piel. Pero digo, estamos bromeando. O sea, tú de ahí te das cuenta que no existe la ley. Ujú. Ya no sabía no tenía que aplicarla. No existía en ese momento la ley ahí adentro. No me dejó hablar ni una vez. Un proceso internacional de restitución donde se tenía que decir si la niña regresaba o no regresaba, escuchamos horas hablar Marta Fierro, que decía que yo odiaba solo a los ecuatorianos, que la niña estaba muy mal en Italia, el abuelo también hablando, después una profesora que no se sabía si era profesora, si no era profesora, si había visto alguna vez Isabela, si no la había vista. O sea, un montón de mentiras así. Estuvimos 2 días escuchando esto. Pero a mí, la jueza, no me preguntó nada en 2 días de proceso. Fue una vergüenza, Qué terrible, estimado Roberto. aclarada. Estimado Roberto, yo quiero agradecerte por haber te abierto en esta entrevista, por habernos dado esta información, que claro, nosotros vamos a procesar, igual vamos a continuar con el tema, porque nos parece bastante grave, ¿no? Y si la audiencia viene
en junio, y me imagino que allá donde sí se hace justicia, piden la repatriación de la niña, pues el tema va a ser mucho más fuerte. Y ahí sí tendrán que intervenir pues organismos ya del gobierno italiano para recuperar a la niña. Eso me Claro, imagino que, ahí interviene Interpol y ahí ya la situación se pone diferente, digamos. claro, claro, pero Porque ahí si hay secuestro apelarán. de persona, ya. Pero claro, ¿por qué pasó tanto tiempo? Le digo solo esto porque da hasta risa, ¿no? Yo me defendí en Ecuador sobre todos los juicios. O sea, puse abogado y me defendí en todos los juicios. Aún podía no defenderme. ¿Por qué le digo esto? Porque no llegaba la notificación a Italia. Entonces yo podía no defenderme y Ujú. dejar ahí en los procesos. Yo no lo hice, yo me defendí por el proceso de violencia. Y me sigo defendiendo. Porque quiero demostrar a esos jueces y a esa justicia que no existe, que fue algo inventado. Yo lo quiero demostrar. Yo sí me defendí. Marta Fierro, en los procesos en Italia, aún sabiéndolo, que tienes proceso porque tienes abogado en Italia, en otros procesos con otra gente, no se quiso defender. O sea, ¿por qué? Porque hay la excusa que no le llegó la notificación, que claro, no la recibe. En el momento que se la envían a la casa, nadie la escoge, entonces no hay notificación internacional. Entonces tuvieron que esperar mucho tiempo porque tienen que haber como 3, 4 notificaciones hasta que se dice en Italia que esa persona no es posible notificarle el crimen. Por eso pasó tanto tiempo. Y claro, Claro, Marta Fierro, siendo cónsul en Italia, sabía esto. Pero porque claro, siendo se cónsul en puso, Italia no puso ni una sola denuncia por violencia, no puso ni una sola claro, denuncia allá siendo cónsul, y resulta que claro. desde acá, pues claro, arropada del poder, arropada de todas las personas que acá No, le están claro, apoyando. se viene a Italia, claro, dice al embajador del Ecuador en ese momento en Italia, porque hay escritos de la policía italiana que le preguntan al embajador de Ecuador en Italia, donde el embajador dice que Marta Fierro se había ido de vacaciones. Ah, de vacaciones. Claro, pero esas vacaciones ya son 2 años que Ya está de son 2 años, vacaciones. claro. Entonces, claro, después de 15 días de estar en Ecuador, después de 15 días, pone una denuncia por violencia. O sea, se regresa al Ecuador, ve un poco cómo son las cosas y después, claro, pone, porque su abogado le dice, mira, tiene que hacer esto, 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 inclusive tiene que meter una denuncia para que el padre no pueda ver a la niña. Porque claro, que si yo no veo a mi hija, no le puedo contar la verdad y su familia y ella pueden seguir haciéndole ese chantaje a la niña, esa violencia todos los días, porque eso sí es violencia. En Italia hay penal Ujú. sobre una cosa así. Esa es alienación parental. Es un crimen muy grave. Alienación parental. Entonces, ¿qué pasa? Que así pueden seguir, porque yo no puedo hablar con mi hija. Y cuando fue el último proceso, los jueces... no, si tienen 5 minutos más, le voy a contar una Por cosa favor, de más, una vez. más curiosa aún. En la segunda instancia, en la Corte Provincial de Guayaquil, hay 3 jueces. Ajá. El juez es principal y otros 2 jueces. Bueno, para hacérsela bastante rápida. El juez principal, el juez que lo que se le dice el juez ponente, me dio la razón a mí 100%. Digo que fue una sustracción, que la niña tenía que regresar a Italia, prácticamente dijo que la madre se había inventado todo Ujú. y que la ley del Haya del 1980 declaraba que la niña tenía que regresar a Italia. El juez ponente, el juez principal del proceso. Después hay otros 2 jueces que se fueron contra el juez ponente. Dijeron que no, que para ellos se tenía que aplicar lo mismo que había dicho Larissa Ibarra. Y lo curioso de todo esto, que uno de estos 2 jueces ni estaba presente de manera, digamos, ni se le veía la cara adentro de la audiencia, o sea, dejó la webcam prendida porque hicimos todo esto en línea y ni se lo veía, o sea, no estaba presente. O sea, ni habló. O sea, habló la otra, por él también, y dijeron que los dos se iban a contra al juez ponente. Y claro,
fueron más de, en la segunda instancia me parece que fueron 2 o 3 audiencias. En la segunda audiencia o la tercera, no me acuerdo cuándo fue, de repente no pudimos hacerla una tarde porque estaba enferma la secretaria. O sea, de repente se enfermó un secretario. Y eso a mí me sonó un poco raro. Porque claro, después de la primera audiencia, el juez ponente ya se había visto que no que estaba a mi lado, sino que había comprendido perfectamente cómo estaba el hecho, ¿no? Y entonces, claro, en la segunda audiencia no se da porque está enferma el secretario. Eso a mí ya me sonó un poco rarito, que algo estaba pasando, ¿no? No quiero decir nada más, todos ustedes comprenden esa dinámica de lo que pasa. Así es. Y claro, en la sentencia final, los 2 jueces se van contra el juez principal. O sea, eso es algo, yo no sé cuántas veces pasa eso en Ecuador, ¿no? Pero que el juez principal diga A, los 2 jueces digan algo completamente diferente, significa que la ley o cada uno se la lee de manera, no sé, o cada uno se la lee como le da la gana. Así perdí la segunda instancia, donde el juez principal digo claramente que yo tenía la razón, que la niña tenía que regresar a Italia, y los otros 2 me dieron contra. Así fue. ¿Qué tal? No, sí, sí, es práctica común acá en el Ecuador ese tipo de cosas, estimado Roberto. Roberto, nuevamente muchísimas gracias. Pues vamos a darle seguimiento al caso. Cuente con este medio de comunicación para que usted pues siga dando a conocer a la ciudadanía de Ecuador lo que sucede allá pues en Italia y lo que ha sucedido con su caso. Que en primer lugar nos solidarizamos por este hecho de que usted no pueda ver a su hija. Yo creo que ese tema se lo debe tratar y más si el señor presidente de la República conoce el tema, porque si ya conoce su canciller, si ya conoce su cuñado, pues obviamente usted debe conocer el tema como conoce muchos otros temas de los cuales hoy quiere deslindarse. Estimado Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Gracias, Café César, Sindosca. gracias a todo. Yo creo que igual tenemos que luchar porque la justicia se haga y los ecuatorianos que puedan tener mejor justicia con el próximo gobierno. Así es. Muchísimas gracias, Roberto, y así será. Vamos a luchar justamente Gracias. para que no vuelvan este tipo de gente. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos. No sin antes vamos a un pequeño corte ya para la despedida de nuestro noticiero. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.